este momento es cuando mantenemos incólume la convicción de que, igual que el periodismo, la literatura es uno de los lugares imprescindibles donde una sociedad se piensa, duda, debate y se reconoce en sus diferencias y en sus semejanzas. La literatura, como el periodismo, es un espacio insustituible de democracia. Francisco Umbral decía que en su vida no había hecho más que memorias, que escribía para que la vida no se le olvidase, que la memoria es el verdadero argumento del escritor. Y hoy premiamos aquí una novela excelente, Los ilusionistas, qué bello título, por cierto, de Marcos Giralt Torrente. Una novela, decía, que también hace memoria de una familia, la familia materna del escritor, una familia marcada por la ausencia de una madre, por la herida del desclasamiento y por otras heridas. Una familia observada con compasión y sin la severidad del juicio moral ni moralista. Él escribe: la familia es el territorio de la memoria de sí misma y del mundo que la contiene, memoria en construcción y no siempre fiable, donde el amor y el conflicto confluyen. Pero el libro no son solo las historias, las memorias de distintos familiares, sino que es una manera de enfrentarse a una de las grandes preguntas del ser humano, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos. ¿La familia nos determina? ¿Somos realmente libres para trazar nuestro destino? Acabo ya. Atravesamos tiempos complicados, tiempos turbulentos. Los de Umbral también lo fueron. Los de Gonzalo Torrente Ballester también lo fueron. Y es en estos tiempos turbulentos cuando más necesario es que nos hagamos preguntas. Hoy la palabra, la cultura, se emplean cada vez más como armas arrojadizas entre contendientes, ya sean estos reales o inducidos. Por eso hay que defender más que nunca la literatura y el periodismo, la libertad creativa, la libertad de expresarse, la libertad de contar el mundo o de inventarlo y la libertad de hacer memoria e invitarnos a unirnos a ese ejercicio sin afán dogmático, sin fiebre presentista, al contrario, desde la humanidad y desde el humanismo. Querido Marcos, enhorabuena por una obra que confirma tu lugar. Ya lo tenías, pero este lo engrandece entre los narradores más sólidos y lúcidos de nuestra literatura. Gracias. Dice Leire que es momento de hacerse preguntas y alguien que tiene muchas respuestas es don Manuel Llorente, que interviene ahora, presidente del jurado del Premio Francisco Umbral y el redactor jefe de Cultura en el Mundo, exredactor jefe. Buenas tardes a todos. Autopsia de una familia, autopsia de todos nosotros. Todos tenemos al menos una familia, aburrida, menestral, disparatada, ignorada. También puede ser soleada y a menudo oscura, esa rama que se oculta. Las de Marcos Giralt Torrente son apasionantes por distintas y, sin embargo, por lejanas que puedan parecernos, tienen algo de las nuestras. Ocurre también con su vida, con su existir, que va deslizándolo como letra minúscula, en segunda fila, como si fuera consciente de un lugar impreciso. Así fue descubriendo el mundo, tamizado a través de los suyos. Marcos Giralt Torrente fue creciendo a la sombra de un paisaje en el que coexisten bosques tupidos de difícil entendimiento con paisajes lunares y en ocasiones con marismas. La diferencia entre él y la inmensa mayoría de los demás radica en que es capaz de lograr literatura, alta literatura, por encima de anécdotas más o menos llamativas. Y este libro es prueba buena de ello. Los ilusionistas es complementario de otro anterior, publicado en 2010 y que asombró y descolocó a los lectores de entonces. Se llama Tiempo de vida. También, como casi toda su obra, editado por Anagrama. En él daba cuenta de las difíciles relaciones que mantuvo con su padre, el pintor Juan Giralt. Difíciles
Dejémoslo en complicadas. Juan Giral se apartó de su madre, Marisa Torrente, y de su hijo muy pronto, hasta que unas circunstancias que no voy a desvelar les reconcilió. Tiempo de vida es, más que nada, una larga carta de amor, una búsqueda por parte de Marcos de entender la personalidad de un artista que no tuvo siempre demasiada fortuna, que viajó por Europa y Nueva York, que expuso en galerías de prestigio como la Bijande, que fue considerado por Darío Villalba, junto a Luis Gordillo, el maestro inicial e incontestable de la llamada figuración madrileña, pero que también conoció la zozobra, la crisis creativa, la tragedia del desamor y una resurrección un poco al modo de Luis Rosales. Cerremos el capítulo de Tiempo de vida, libro inclasificable por ser canto, desolación, búsqueda. Marcos ganó con él un merecido Premio Nacional de Narrativa en 2011. Insisto, hacedme caso quienes no lo conozcáis y dejaos llevar. Para los que lo leísteis en su día, volved, porque apurada la sed de lo desconocido, llega el trago más placentero. Gonzalo Torrente Ballester, ese roble de ancho ramaje a cuya sombra, en cierto modo, fue creciendo Marcos. Se empeñó aquel hombre, menudo en reivindicar la fantasía, nada menos que la posguerra, quizá precisamente por el páramo que entonces era España. Torrente Ballester, quien tan pronto desfallecía porque la crítica y los lectores le ignoraban, como volvía a intentarlo una y otra vez. Aquel escritor contracorriente que aparecía a pie de página en nuestros manuales de bachillerato y que fue reconocido con, nada menos, el Premio Cervantes, el primer novelista español que lo logró tras una larga y sinuosa travesía. No lo conocíamos apenas como persona, hasta que nos lo ha desvelado su nieto en este libro que ha sido reconocido con el Premio Umbral al mejor libro del año 2025. O mejor dicho, ahora vemos alumbrado al autor de Los gozos y las sombras. Marcos Giral Torrente, en realidad, debía este libro a su abuelo y sobre todo a su madre, Marisa, la tercera de los 4 hijos del autor de Don Juan en su primer matrimonio, la única viva. De entre los nombres y personajes que van apareciendo en Los ilusionistas, el más llamativo es Gonzalo Torrente Ballester, pero no debe olvidarse a la abuela, la de don Gonzalo, quien, según confesó el escritor, veía a Dios todos los días y conversaba con él. A medida que Los ilusionistas alza el vuelo, vamos percibiendo que el libro narra, sobre todo en un vaivén sinuoso, la vida entre una madre y un hijo, solos en el mundo y a menudo solos frente al mundo. Cierto que llama la atención la pulsión sexual entre don Gonzalo y su mujer, la maestra Josefina Malvido, esos encuentros apasionados que los unía tras las largas estancias del escritor en Madrid. Y esa frase magnífica de ella hacia él, esa sospecha inquietante que Josefina resumió en 4 palabras de plata. «Me la pegaste, pichús». ¿Cómo no va a llamar la atención las estrecheces de ella esperando carta, dinero, que el marido triunfe en la villa y corte, que publique, que vende, que venda? Ella, con 4 niños en el Ferrol, lejano, triste y húmedo. El peor escenario para una asmática como ella. Fueron años ásperos. La censura ejercía su oficio y cayó sobre la primera novela de Torrente Ballester, Javier Mariño, pese a sus amistades y ser el mismo miembro del llamado Grupo de Burgos, el de Dionisio Ridruejo, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Antonio Tobar, Pedro Laín Entralgo, los Laínes, como los bautizó Umbral. Pero Torrente no se doblegó y siguió con su empeño que asombra, con un empeño que asombra. Hay frases en Los ilusionistas que encogen, como este fragmento de octubre del 48, en que desde el Ferrol escribe Josefina Malvido a su marido. Hoy me trajeron el abrigo de la niña y el vestido que le arreglé.
Total, 240 pesetas. No pude pagarlas. ¿Qué voy a hacer? Por más que hago cuentas y estiro el dinero, no me llega. Te aseguro que me vuelvo loca con tanto gasto. La realidad fue muy cruel en la relación de aquel matrimonio. Tras 2 mínimas etapas, Torrente Ballester y su mujer apenas vivieron juntos en Madrid 4 años y 4 meses desde octubre del 53 a enero del 58. El resto separados. Él buscando la gloria literaria mediante críticas literarias, clases, tertulias y relaciones con escritores. Ella sacando adelante a los hijos con las estrecheces que hemos oído. 40 cartas se conservan de ella fechadas en 1947 y 48. Cerca de 300 de él entre el 33 y el 53. Marcos reproduce frases exactas de las de su abuela. En cambio, de las de Torrente Ballester, aunque las ha leído, muestra solo la idea, porque, y abro comillas, hacerlo requeriría permisos engorrosos. Aclaro que Gonzalo Torrente Ballester se casó en segundas nupcias tras fallecer Josefina con Fernanda Sánchez Guisande, con la que tuvo 7 hijos. La familia de los Torrente Malvido da mucho de sí. Además de la abuela de Marcos, que conversaba en su jardín con Dios todas las mañanas, no es menor el bisabuelo, que en el hecho de muerte de su mujer besó en la boca a la mejor amiga de la fallecida. Entre otros casos, no menos curiosos, que no destripo a los lectores rezagados y que le contaba a Marcos su madre, Marisa, hoy entre nosotros. A Marisa Torrente, Marcos le debe casi todo. También, incluso, esta frase-idea de Marisa a una amiga sobre personajes estrambóticos, ficciones o fantasías, que seguro lleva siempre Marcos en el bolsillo y que recojo del libro. Dijo Marisa a aquella amiga en alguna ocasión, y da igual cuándo. ¿Pero no ves que da igual lo que sea verdad? Dices que esa no es la realidad, pero ¿qué es la realidad? Esa es una realidad tan convincente como la que tú reivindicas, y desde luego más bonita. Marisa Torrente Malvido fue una de las mujeres que mejor han representado la modernidad. Fue guapísima y de largas piernas, que trabajó en la radio y sobre todo en una galería, pero no una cualquiera, sino en la Galería Vandrés, que codirigió en los años 70 con aquel hombre dandy, con olfato y no menos prestigio, que atendía al nombre de Fernando Vijande. Es decir, vivió los tiempos nuevos de una España que salía de un largo letargo en los que tenía amigos escritores, artistas, inquietos, con hambre de probarlo todo, que salió de la adversidad de un matrimonio fallido con un empuje envidiable en años en que todo parecía posible, que entraba y salía, que se reinventaba. Conoció a gente racia y de parafernalia falangista, pero también a los que conversaban sobre Picasso o Matisse y coqueteaban con una resistencia de izquierdas más o menos impostada. Convivió con la deriva hippie y a lo largo del libro aparece y desaparece, como entonces. Marcos, en aquellos años agitados, convulsos, a menudo vivió solo y se sintió despistado. Todo estaba ocurriendo a la vez. Y tal vez este libro sea un intento de entender aquel laberinto confuso y puede que los ilusionistas responda a una pregunta doble que él desliza en un momento dado para descifrar aquella época y entenderse él mismo. ¿Quién es ahora y quién fue entonces? Sigamos con más preguntas. ¿No plantea a los ilusionistas, sin decirlo claramente, qué nos hace ser como somos? Veamos unas palabras de Marcos. Si tuviera que definir mi infancia, diría que fue una lucha feroz y casi siempre fracasada por tratar de mimetizarme con el ambiente. Un adolescente, muy pronto, que estuvo más cerca de la pintura que de la literatura,
pues su cuarto de juguetes había sido el estudio de su padre, durante tantos años un recuerdo más que una presencia. Y en ese panorama, desde el puente, no podemos olvidar la figura tan peculiar de un hermano de su madre, Gonzalo Torrente Malvido, que se cruzó en la vida de Marcos. Aquel hombre fue un escritor de talento, traductor, negro literario y quizá más listo que inteligente. Un Vivales que se aprovechó de amigos, de conocidos y no digamos de los desconocidos. Un sablista, un timador en caza y captura que pasó por la cárcel y que se refugiaba en un colegio de discapacitados de Galicia gracias a la ayuda de un matrimonio amigo que lo regentaba. Sí, pero también ingenioso, embaucador, inquieto. El propio Marcos puede comentar un incidente del que fue testigo y en parte víctima. La primera vez que Marcos lo vio fue en la cárcel de Carabanchel, cuando tenía apenas 4 o 5 años, de la mano de su madre. No añadiré más. No se queda atrás la vida de su tía Carmen, hermana de su padre Juan, extravagante, frívola y charlatana, según Marcos, y que vivió sus últimos 18 años en una isla de Kenia frente al Océano Índico tras haber sido secundaria en películas como Arrebato de Iván Zuleta o Entre tinieblas de Almodóvar, y que sobrevivió a un intento de suicidio, que ganó dinero en concursos culturales de televisión y que trabajó para un museo. Así, no es de extrañar que Marcos no nos regalara en Los ilusionistas este mundo repleto de islotes a cada cual más peculiar, que también, sin pretenderlo o no deja de ser un friso impresionista, un dibujo a mano alzada de casi un siglo de la reciente historia de España. Todo este mundo lo veía o lo escuchaba a Marcos desde la soledad de hijo único. No es un detalle menor. Los hijos únicos no tienen con quién compararse, no heredan jerseys, no juegan ni sufren con hermanos, viven suspendidos en un vacío alimentado por ellos mismos, ensimismados. En palabras de nuestro homenajeado, el hijo único es ese que, abro comillas, camina medio paso por detrás de la realidad. No exageremos, no hay que concluir que Marcos estaba solo contra el mundo, sino más bien que asistía, entre perplejo y asustado, a toda esta retahíla de excentricidades, comportamientos y circunstancias muy diferentes, eso sí, a las de sus amigos. Y llegamos por fin a Marcos Giral Torrente, únicamente a él. Ya lo escribió el poeta asturiano. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Marcos no sería quien es si los paseos por exposiciones con su padre, siendo un zagal, si no le hubiera visto pintar u oler óleos y trementina. Gracias a ello, con los años, llegó a ser comisario de, al menos, 2 muestras sobre Juan Giralt. Marcos Giralt quizá no habría ganado el Premio Real de Novela 1999 por París, ni haber estado becado en Berlín o Roma, si su abuelo no le hubiera regalado una Olivetti. Marcos Giral Torrente, sin esos antecedentes o condicionantes, no habría escrito Los ilusionistas. El título no es casual. Vivir en la ilusión, soñarla, desearla. En otro libro, Mudar de piel, aparece esta frase también con la ilusión en su eje, que también es metáfora, tan amplia como inquietante. Nos asomábamos al tiempo incierto, aún verdes, para mirar con preocupación al futuro, pero ya demasiado vividos para ilusionarlos con él. Hay otra frase que también incluye la idea de la ilusión. Los hijos debieran conocer el esplendor de sus padres,
no sus derrotas. Los hijos merecen creer que las ilusiones no se consumen. Para quien quiera adentrarse más en nuestro escritor, no debe perderse Algún día seré recuerdo. Un libro que es miscelánea, como un plato con uvas, trufas y dátiles, donde aborda, marca de la casa, la paternidad, la suya y la de otros, con esta frase tan evidente como certera: los hijos llegamos tarde a la vida de nuestros padres. También aborda reflexiones sobre lo real y lo irreal en la literatura, es decir, esa modificación necesaria para que la realidad sea creíble por sí misma. Algún día seré recuerdo ofrece, por supuesto y llave en mano, listas de títulos y autores que de un modo u otro le han interesado, un abanico de sugerencias, de faros tan diferentes como Coetzee, Uchía o Sebald. O esta consideración en apariencia inane. Cuando es buena, la literatura explora zonas problemáticas de la realidad frente a las cuales no caben las respuestas unívocas y por eso no busca tranquilizar ni consolar. Concluyo. En un artículo publicado en la revista Cuadernos Hispanoamericanos en otoño de 2022 y titulado «De lo que no se puede escribir», Marcos se preguntaba: ¿para qué esforzarse en inventar mundos paralelos o imaginarlos en las palabras de otros si tenemos tan a mano la arcilla del nuestro? No podemos decir que Marcos no haya cumplido. Decíamos al principio que Marcos ha gozado y padecido una vida distinta. Pues bien, en el artículo Relatos del Hijo, Marcos recoge una frase que le dijo un anciano de ojos azules en una feria del libro. ¿Sabe? Cada padre es un mundo y al final la huella de casi todos se parece. Se lo digo yo, que apenas conocía el mío. Puede cambiarse la palabra padre por madre o por familia. Seguramente aquel hombre llevaba razón. Todos se parecen o acaban pareciéndose. Pero a los lectores, a quienes nos gusta que nos cuenten historias, una cada día como en las 1001 noches, esperamos que sus relatos nos fascinen. Da igual si ciertos o verídicos. Y para ello hace falta que estén bien escritos. Y eso es lo que nos ha pasado al jurado con Los ilusionistas. Muchas gracias, Marcos, por este libro y por los demás. Muchas gracias, Manu. La verdad es que Manu Llorente lo borda. Ahora pido, por favor, que suban al escenario al consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, a la alcaldesa de Majadahonda, doña Lola Moreno, también a doña España Suárez y a Marcos Giral Torrente, para hacer entrega del premio Francisco Umbral al libro del año 2025 a Marcos Giral Torrente, autor de Los ilusionistas. El trofeo. Vale.
consejero, alcaldesa, España, presidente del jurado, miembros del jurado, amigos todos. Los ilusionistas, no me voy a extender demasiado porque ya Manu ha hecho una excelente introducción, pero en cierto modo puedo decir que es el libro de más larga fermentación de todos los libros que he escrito, lo cual al final no quiere decir nada, quiere decir que al lector le tiene que importar muy poco cómo los escritores escriben los libros, si los escriben por la mañana, por la noche, después de haber comido, antes, habiendo dormido poco o mucho. Pero para mí sí fue un libro importante, y lo que sí puedo decir es que, escrito de noche, de día, con larga fermentación o no, cualquier libro para los escritores pues es un depósito de esperanzas o de ilusiones, ¿no? Uno cuando publica un libro empieza a apretar la boca, por lo menos los que padecemos bruxismo, las mandíbulas, y a medida que van saliendo las críticas, que se va viendo la recepción, etcétera, pues o aprietas más la mandíbula o la aligeras un poco. Yo realmente la aligeré del todo cuando me dieron el premio Umbral. Hasta entonces casi pierdo 2 muelas, y esa ha sido como la barrera, ¿no? A partir de la cual me ha permitido empezar a olvidarme del libro, que nunca es fácil olvidarse de un libro que uno ha publicado, ¿no? Pero sí, para mí ha sido el premio Umbral sin duda. Yo crecí durante parte de mi infancia en un lugar que se llamaba la Ciudad de los Periodistas, donde vivían muchos periodistas, porque era una promoción inmobiliaria de la Asociación de la Prensa. Y tenía como características que al vivir muchos periodistas pues se recibían periódicos prácticamente todos, ¿no? Entonces, por las mañanas, cuando bajaba para que me recogiera el autobús de la ruta, a menudo esperaba, no, a menudo no, todas las mañanas esperaba el autobús en el mostrador de portería donde estaban todos los periódicos antes de que se los diesen a sus suscriptores. Se podían encontrar desde periódicos hoy desaparecidos como El Alcázar y El Imparcial hasta periódicos pues como el País o el Diario 16. Ahí empecé a leer a Francisco Umbral, y lo cuento simplemente por eso, y todas las mañanas en la trasera del País leía Umbral, que tenía la virtud de, aunque que no estuvieses de acuerdo con él, y era algo que sucedía bastante a menudo, porque muchas veces él ni siquiera estaba de acuerdo con lo que había escrito 4 meses antes, sin embargo su prosa hacía siempre que fuese un placer el leerlo. He leído, además de los artículos de Umbral, que luego siguió publicando en El Mundo, he seguido su faceta como articulista, y luego he leído también varios de sus libros, pero me quedo con Mortal y Rosa, que para mí es un monumento literario, y además lo cito con ese desahogo de que después de todo tiene que ver o practica un tipo de literatura en él parecida a la que yo hice en Tiempo de Vida y un poco también en Los Ilusionistas. Nada más, gracias a todos. Estoy emocionado por la presencia de tantos amigos. Los mencionaría a todos uno por uno, pero no es cuestión, y como además ahora hay un pequeño diálogo, tampoco quiero aburrirles más. Gracias a todos. Gracias al autor por su talento. Ahora vamos a disfrutar de un coloquio en el que va a intervenir, junto a la crítica literaria del País, Andrea Aguilar, y Fernando Lafuente, secretario de redacción de la Revista de Occidente, profesor universitario y también crítico de cine. Bueno, buenas tardes. Y antes que nada, muchísimas gracias a la Fundación Francisco Umbral por invitarnos, tanto a Andrea como a mí, como miembros del jurado, a tener esta conversación con Marcos. Nos hemos preparado una serie de preguntas para que el que hable seas tú y no nosotros. Nosotros venimos aquí de teloneros, más o menos. Pero, fíjate, yo creo que ya Manu
Yo creo que el año que viene hay que decirle a Manu que venga con el autor o la autora, porque lo dice todo y ya prácticamente... Pero se cumplen 50 años, para los que tenemos más de 70 lo recordamos muy bien, se cumplen 50 años de una película documental que fue un aldabonazo, que fue una patada en la puerta de una familia madrileña de clase media, digamos moderadamente culta. Algunos lo recordarán, que eran los Panero. La película se llamaba, el documental, dirigido extraordinariamente bien por Jaime Chávarri, El desencanto. Y allí, a diferencia de tu libro, pero es que lo he recordado, a diferencia de tu libro, los que se confiesan son ellos. Y además demostraron que eran una panda de actores extraordinarios. O sea, no sé si la anécdota es verdad, pero cuando Chávarri quería rodar un documental en un manicomio y se lo iba a producir, quien se lo produjo después, Elías Querejeta. Y tenían problemas en aquella época para que les dejaran entrar en un manicomio. Imagínense lo que habría en un manicomio para que no les dejaran entrar, ¿no? Y cómo tratarían. Y el caso es que en un momento dado Querejeta brillantemente le dice: no vamos a conseguir que nos abran las puertas de un manicomio, de una casa de... Por lo tanto, pero si quieres hacer algo más o menos parecido, haz una película sobre los Panero, ¿no? La verdad es que no decayó en absoluto. Y yo lo que te quería preguntar es, en ese sentido, ellos lo hacen de una manera, ellos mismos demostraron ser unos actores extraordinarios, la madre todavía más, Felicidad Blanc, pero como bien ha empezado Manu, esa autopsia de una familia, ¿cómo te planteas entrar y desde dónde, ¿no? Desde el principio, ¿no? O sea, porque ellos se están confesando, pero aquí el que tiene que confesar eres tú, ¿no? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, ¿cómo te planteas, a la hora de ponerte a escribir, desde dónde vas a escribir o cómo lo vas a escribir, independientemente de que haya género epistolar, que haya más o menos una confesión interior tuya, etcétera, pero, como dice, ¿cómo enfoco, no? Porque la cámara la tenías tú en ese sentido, ¿no? Gracias, Fernando. No, sí, yo pensé mucho en El desencanto cuando escribía el libro, por algunas concomitancias entre la familia Panero y la familia Torrente Malvido. Aunque creo que los dos formatos son distintos, no solamente porque uno sea cine y otro literatura, sino también porque Los ilusionistas no es exactamente un documental, que el equivalente en literatura sería una crónica, ¿no? Es una novela con el 100% de realidad del material, pero digamos que está ordenado a la manera en la que lo haría un novelista. Y en ese sentido, yo pretendía, digamos, a través de una familia, que es la mía, porque yo elegí la mía, pero se podría haber hecho a través de otra, pues digamos diseccionar esas fuerzas que mueven casi a cualquier familia y que están en todas ellas: el amor, los conflictos, las fidelidades, las traiciones, las deslealtades, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que elegí hacerla en el seno de la mía porque uno al final escribe sobre las cosas que conoce y que le importan. Este libro decía antes en la primera locución que he hecho, que es el libro de más larga fermentación de los míos. De hecho, cuando murió mi padre murió como 2 años después de que yo publicase una novela que se llamó Los seres felices, y que hasta ahora todavía es el libro del que estoy más orgulloso, confieso. Es mi patito feo porque es el menos exitoso también. Pero entonces pensaba haber escrito unos ilusionistas. Lo que pasa es que ficcionados, porque yo hasta entonces había hecho, digamos, literatura de ficción convencional en ese sentido, ¿no? Es decir, iba a hacer unos ilusionistas embozados en la ficción. Ocurrió que mi padre muere, que después escribo un libro dictado, digamos, por la urgencia del duelo, y ese libro aprendo a escribirlo mientras lo escribía, que es Tiempo de vida. Y una vez terminado Tiempo de vida, me di cuenta de que podía escribir esa novela
que iba a haber escrito antes de tiempo de vida, ficcionada, con las herramientas que había aprendido a usar en... Es que cada obra tiene su momento. Ya. No hay que llegar ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Andrea, por favor. Sí, bueno, lo primero, enhorabuena por el premio. El libro del año, recordemos que el premio Francisco Umbral se otorga al libro del año. Como ha dicho Marcos, como nos ha explicado, es el libro de muchos años en los que ha trabajado maravillosamente con un resultado increíble y fascinante. Me hace particular ilusión hablar de este libro con Marcos y con Fernando. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Majadahonda, a la alcaldesa, a los miembros de la Fundación Francisco Umbral. Pero vuelvo sobre lo que decía, me hace particular ilusión hablar de este libro con la ilusionista presente en esta sala, con Marisa aquí en la foto de portada del libro y también aquí sentada. Y voy a volver sobre una de las cosas que escribe Marcos en el último retrato. El libro, para aquellos que todavía no han tenido el placer de leerlo, se construye, podríamos decir, en 5 partes. Una primera parte que se remonta a los padres de los ilusionistas, es decir, Gonzalo Torrente Ballester y su primera mujer. Y a continuación habla de los 4 hijos de ese matrimonio. El último de los retratos que Marcos ofrece es de su madre. Y ahí dice que su madre, cuando contempló el mundo tal cual era, es decir, cuando se corrigió la miopía, le pareció peor que el imaginado. Y yo quería preguntarle a Marcos cuándo le pasó a él eso. Y si ha sido también, de alguna manera, esa idea de el mundo imaginado y contemplar el mundo como es, un poco la espita de la que arranca Los ilusionistas. Bueno, es una pregunta con trampa un poco, porque precisamente en el libro cuento que por esa tendencia a la imaginación, no solo en mi madre, sino en todo el grupo de los ilusionistas, yo he intentado tender hacia lo contrario, ¿no? O sea, ya bajar a la realidad a esos ilusionistas que un poco como que flotaban por encima de ella, ¿no? De manera que si en algún momento me ha parecido la realidad peor que la imaginada, me lo he negado inmediatamente. Y sin embargo, todos esos cuentos y todas esas historias familiares, todos esos mitos con los que todos crecemos, ¿no? Con esa abuela que cojeaba y que tenía no sé qué, muy mal carácter, esa historia de uno del pueblo que no sé qué, de alguna manera es lo que contra lo que hay que luchar. Bueno, o no, sí. O no. Pero sí, digamos que una familia es una representación del mundo, en pequeñito, ¿no? Y nuestro primer contacto con el mundo, y aprendemos a interpretar el mundo a través primordialmente de nuestra familia. Y luego necesitamos decodificar a nuestra familia y a veces incluso descuartizarla para aprender de verdad cómo es el mundo por nosotros mismos, ¿no? De manera que un familiar cojo o tuerto o lo que sea, pues te arropa de la misma manera que cualquier otro personaje de tu entorno, ¿no? Yo voy a rematar con la tercera pregunta y luego ya le doy el paso a Fernando. Para nada, sí. Habla también, Marcos, de una tribu variopinta y dispersa a la que pertenecíamos. Y esa tribu, él dice a la que pertenecíamos refiriéndose a él de niño y a Marisa. ¿Y qué pasa con esa tribu variopinta y dispersa y dónde está ahora y cómo la ves ahora y cómo la piensas ahora? Y esa bohemia tiene algo que ver con la bohemia actual. ¿Cómo la piensas como escritor y creador? Eso era en una familia, digamos, monoparental, como la que formábamos mi madre y yo, hijo único con su madre, que aunque tuviésemos una larga familia, digamos, mi madre tuviese hermanos y yo primos y demás, pero el hecho es que
el grupo familiar primordial éramos nosotros, pues buscas como a los niños necesitan seguridades, ¿no?, en las que crecer y necesitan, por ejemplo, pensar quién se va a ocupar de ellos si sus padres faltan. Yo creo que esa pregunta ha atormentado a todos los niños desde el origen de los tiempos, ¿no? Cuando tú naces en una familia grandísima y todos viven más o menos juntos y demás, eso está muy claro, pero cuando estás solo con tu madre no está tan claro, ¿no? Entonces mi madre tejía ese mundo alrededor de esa tribu, que no era necesariamente una tribu sanguínea, sino que era una tribu de vividores, excéntricos y bohemios, que en su mayoría están muertos, que tienen algunos sucesores, algunos de ellos incluso en esta sala, y que vamos siendo cada vez más pocos porque, desgraciadamente, en el mundo de hoy la bohemia cada vez tiene menos lugar. Muy bien. No, bueno, esa bohemia que yo creo que ya ni existe, ¿no? Ya es una cosa que se podría quedar casi como, ahora que estamos aquí en los bajos de lo que fuera la Dirección General de Seguridad, podríamos oír casi, cuando he pasado por ahí, casi oía la voz de Más Estrella con Mateo Morral entrevistándole, ¿no?, el tipo que había hecho el atentado contra Alfonso XIII en la calle Mayor, ¿no? Esa bohemia casi es un parque temático hoy, ¿no? Y es un poco patético. El otro día estaba leyendo cosas de Umbral y descubro esto, que es: escribir es la manera más profunda de leer la vida, ¿no? En cierto sentido, tú has leído a tu familia, ¿no? Es decir, y yo creo que estará esa vocación quizá de lo del escritor norteamercano Jay Salter cuando dice que queda lo escrito. Porque lo que va a quedar es lo que tú has escrito, ¿eh?, no lo que han vivido. No sé si eres plenamente consciente de la que te has metido, pero en fin. Eso es una responsabilidad siempre, pero digamos que siempre puede llegar otro después que escriba otra cosa, ¿no?, y anular lo tuyo o enriquecerlo. Siempre digo que para mí la literatura es parecido. Umbral decía, una manera de leer la vida, para mí es una manera de ordenarla, de ordenar la realidad, ¿no? Y para el novelista, yo creo que escriba ficción pura o no lo escriba ficción pura, siempre está ese esfuerzo detrás, ¿no? Es decir, se trata de restañar pequeñas heridas que uno tiene o pequeñas incomprensiones y buscar la explicación mediante la escritura y eso, ordenarlas. Para muchos, la memoria no tiene adjetivos, ¿no?, como la democracia. Cuando le pones adjetivos a la democracia, se van para un lado y la llaman orgánica, o para otros se llaman popular, ¿no? Por lo tanto, la memoria es lo que somos. Ahora, esa memoria, como en el cuento de Borges, Funes el Memorioso, sabes que es selectiva, arbitraria y azarosa, ¿no? ¿Te ha funcionado eso? Yo me he ocupado de la memoria mucho porque desde mi primera novela, París, que ganó el premio Rade, era una novela sobre la memoria. Exacto. Y surgió casualmente, es decir, yo lo que sí tenía claro es que quería hacer un coming of age, una novela de formación, claro. Y entonces me planteé la primera pregunta: ¿quién lo cuenta y cómo lo cuenta? Exacto. Entonces tenía dos opciones: o un narrador, digamos, contemporáneo de los hechos, un adolescente tipo El guardián entre el centeno, o alguien mayor que rememora su adolescencia, primera juventud, ¿no? Pese a esos ejemplos célebres como el de Salinger, lo de impostar la voz de un adolescente no me convencía demasiado, ¿no? Hiciste bien. Y entonces pensé que no, que era mejor un narrador adulto que recordase, pero ahí surge el problema de la memoria. ¿Nos fiamos de la memoria? No, es que... No, la única manera de trabajar sobre la memoria es poniéndola en cuestión permanentemente. Porque la única clave de la memoria, solamente es posible la memoria si hay olvido. Exacto. Si no, sería imposible. Y por lo tanto, en el momento en que hay olvido, ese olvido puede ser voluntario o involuntario. Y después pero no solo por eso, claro, no solamente por lo que decides olvidar, sino también lo que se modifica, ¿no? Claro, o sea, al final... lo que se modifica con el tiempo, o sea, cómo vas contemplando el mismo hecho desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde tus diferentes edades, sí. Hay otra cuestión que también la fragilidad de los vínculos familiares, ¿no? Es decir, puedes hablar y imagínate una familia que tiene una herencia maravillosa, es la forma más inmediata de que esa familia se destroce. Sí. O sea, pero vamos, o sea, pero ¿cómo ahondas en esa fragilidad? ¿Cómo buscas esos puntos frágiles, ¿no?, que te van a dar, por otra parte, el sentido de una familia? Tengo que decirlo porque no quiero que se me olvide.
el título es extraordinario. No, en serio. Fíjate que es difícil titular, porque, bien, los ilusionistas al final, bien, pero una vez leído el libro, es de una brillantez absoluta. O sea, te felicito. Y desilusionistas por todas partes, claro, ¿no? Claro. Una vez leído el libro. Además, los ves hasta en tu propia familia. Llegó tarde el título. Llegó ¿Sí? muy tarde, sí. Durante la escritura del libro tenía otro título que era una frase de la correspondencia, que era algo así como: en todos los rincones hay sueños donde apareces tú. Pero no me gustan los títulos largos, no quería decir... Exacto. No se entendía muy bien. Este título tiene de pega que hay una saga cinematográfica de películas sobre ilusionistas. Sí, ya. Cosa que descubrí después, pero... Hombre, lo que pasa es que aquí los ilusionistas, joder, son moderadamente trágicos, ¿no? Ya. Bueno, y a veces no. O sea, a mí me ha impresionado mucho la figura de tu abuelo. Yo le empecé a leer, fíjate, en un suplemento que se llamaba Informaciones de las Artes y las Letras, del diario Informaciones. Empezó con Cuadernos de la Romana, me parece, se publicaba los jueves, y después Torre del Aire. No sé, creo que con Torre del Aire es cuando se fue a Salamanca ya, ¿no? Lo leía con mucho interés, parecía un personaje bastante distinto de lo que veías o leías, ¿no? Pero claro, leyendo tu libro, me dejó bastante impresionado esa figura del abuelo, sobre todo esa segunda parte del abuelo, ¿no? Con su otro matrimonio, con sus 4 hijos primeros, en una situación, como cuentas, extraordinariamente bien. Sobre todo lo cuentan ellos en las cartas, de la situación. Se ha contado lo del abrigo, ¿no? Esa situación, y después el personaje. Y el otro día presentamos el libro, la nueva edición de Leyenda del César Visionario, de Umbral, de una actualidad alucinante, y escrito, tú has citado Mortara y Rosa, y yo citaría Mortara y Rosa y Leyenda del César Visionario, y la imagen de tu abuelo es terrorífica. No sé si Por eso me dio esa pequeña puya. Ya. Ya, por eso te lo he preguntado, porque eso tiene un origen que viene más allá. Andrea. Uno quiere decir, al final las familias también se defienden, ¿no? Hombre, claro, para eso, si no te defiendes en la familia... Sí, yo quería preguntarle a Marcos, porque se ha hablado antes de tiempo de vida. Y tanto digamos como que hay dos figuras que... Hay una figura que pesa en tiempo de vida, que es el fantasma que empuja la historia, que es el padre de Marcos. Y en Los ilusionistas hay otro fantasma que también es el padre de los ilusionistas, que es Torrente Ballester, pero que podría ser el señor X, da igual, es la figura y el peso que ejerce y cómo los hijos se construyen su narrativa o su historia o su película en contraposición o debido a o por motivo de ese padre, ¿no? Y es el padre ausente o el padre que se queda viudo y hace otra vida y tiene otros muchos hijos, y de alguna manera los 4 hijos del primer matrimonio quedan suspendidos, abandonan una especie de limbo, ¿no? Tanto en un libro como en el otro, pienso, Marcos, que de alguna manera salvas a los padres, ¿no? En las imperfecciones, y en un contexto como el actual, en el que los hombres, y con buen motivo, son juzgados quizá con un baremo más estricto o más serio también desde el punto de vista femenino. Me parece que hay una cierta ternura y una cierta justicia también a la hora de decir, bueno, cada uno es responsable de lo que es responsable, basta ya de culpar a papá, ¿no? Y quería saber un poco también si tú lo sientes así, si ves que esas dos figuras de padres, y tú también eres padre, no sé, preguntarte un poco. Ambos, quiero decir, siendo muy diferentes, mi abuelo y mi padre se tenían afecto mutuo, pero ciertamente eran dos personas muy diferentes, pero sí de alguna forma ambos dos tuvieron una presencia intermitente en sus descendientes y compartían eso. De manera que para mí esa figura del padre ausente, de manera natural, desde muy joven, pues tuvo, digamos, modeló, digamos, por eso que decía que al final uno escribe para ordenar la vida, lo primero es ordenar la próxima, ¿no? Y es normal que yo me fijase ya en mis obras más
ficcionadas, ya aparecen padres ausentes y eso, yo supongo que es porque me marcó la figura de mi padre, por supuesto, y también la de mi abuelo en ese sentido, ¿no? O sea, pero ambos dos tenían esa ambivalencia de, al mismo tiempo que podían defraudar por ese lado de no estar demasiado presente en la vida de sus hijos, luego, sin embargo, sí tenían la virtud de saber demostrar su amor pese a, ¿no? Y su cariño. Sobre lo de salvarlo a los padres, es que si no, no habría escrito ninguno de los dos libros, ¿no? Es decir, si no los pudiese salvar, no habría escrito ni Tiempo de vida ni Los ilusionistas. No querría, nadie escribe un libro para... O bueno, sí, hay mucha gente que lo hace, pero yo realmente no puedo dedicar tanto tiempo de mi vida al desamor, prefiero dedicárselo al amor, ¿no? Lo que pasa es que no es un amor edulcorado y falseado, sino que el amor consiste en tratar de demostrar a los personajes tal y como fueron, con la convicción de que al final de todo, y eso nos atañe a todos, digo, el ser humano pues es, digamos, cuando no son monstruos, como a menudo últimamente parece que estamos rodeados de mandatarios monstruosos a lo Trump, pero digamos que pecados, faltas, errores los hay en la vida de cualquiera, ¿no? Y si uno sabe colocar las cosas en su sitio, pues es mucho más fácil reconciliarte con el que ha tropezado, con el que ha cometido el error, que por el contrario es perseverar en el encono y en el reproche, ¿no? Y como ninguno de ellos fue precisamente, no eran malas personas, que tuvieron fallar como padres, pero no eran ninguno de los dos malas personas, pues es fácil hacer ese ejercicio. En la narración se percibe de todas formas que narra sin juzgar. Bueno, es que yo creo que es lo que, para mí es en lo que debe consistir la literatura, ¿no? O sea, la literatura es un teatro de marionetas y tú representas una obra. Luego quien está ante el teatro de marionetas que se vaya y saque sus conclusiones. De otra manera sería como dar una moraleja y una... Sí. No escribes para adoctrinar, ¿no? No, escribes para mostrar el mundo y tratar de analizarlo, pero sin... Decía hace tantos años el cantautor francés Jules Brassens que los mensajes los llevan los carteros. O sea, que en el fondo esta cosa de esto del mensaje... Oye, habéis dicho antes una cosa que para los que ya no tenemos padres, y además somos, como dijo Enrique Vilamatas, hijos sin hijos, porque claro, los que no tenemos hijos no hemos perdido nunca la condición de hijo. Es una cosa, pero habéis dicho una cosa que es verdad y que probablemente está en tiempo de vida y tal, que es que qué tarde llegas a tus padres, ¿no? Esa sensación la tienes de cuántas cosas podrías haber hablado. O sea, el mundo está... Que el mundo no está ordenado, está claro. Pero que a veces está un poco complicado, porque cuando te empiezas a dar cuenta de la persona que tienes enfrente, que ya no es tu padre, sino que es alguien, ¿no? Sin dejar de ser tu padre, pero es alguien, es cuando ese ya se está yendo. Y es algo verdaderamente terrorífico. No sé si lo sentiste tú también, porque... Sí, sobre todo conoces a tus padres primero, no cuando naces, sino cuando tienes la edad suficiente como para empezar a saber, a poder observarlos y a deducir de esas observaciones. Y es un momento vital. Yo fui un padre tardío, pero aunque no lo hubiese sido, esa frase de llegamos tarde a la vida de nuestros padres es verdad en el sentido de que la vida de nuestros padres está casi siempre ya muy hecha. Exacto. Cuando los hijos aprenden a juzgarlos, ¿no? Y los padres muy a menudo también, como la misma memoria, enseñan a sus hijos lo que les conviene enseñar de sí mismos, no todo. Con lo cual un padre o una madre siempre es un enigma para un hijo. Quizá te parezca una paradoja, pero leyendo el libro, al final, cuando cierras el libro, quieres a los personajes. Me alegro porque eran muy queribles. No, por eso. Es algo que dices, bueno, sí, esto es un cachondeo, tu tío a la leche, tu tía, pero al final tienes una mirada hacia ellos que es poco habitual en la literatura española, que lo tenía un gran cineasta como Berlanga y que no lo han tenido otros escritores como Cela, por ejemplo, que no la tenía nunca, que es la compasión hacia los personajes.
Y eso se nota, y eso además llega a una complicidad con el lector extraordinaria, ¿no? Bueno, a mí siempre me sorprende cuando me felicitan por lo valiente que he sido y por contar las cosas. Siempre me sorprende porque al final, Sí. quiero decir, es la condición humana, ¿no? O sea, hace falta ser como muy arrogante para Exacto. pensar que en la vida de todos no hay cosas como esas de los ilusionistas, ¿no? Sí, Quiero sí, decir sí, que todos tenemos nuestras miserias y no pasa nada por enseñarlas, solamente si eres tan Bueno, es que aquí hay mucho fatuo. hipócrita como para aquí, pensar que... porque, admitámoslo, no sé en qué tanto por ciento, pero cada uno es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Yo quería preguntarte, Marcos, por el tema de que hablas de este libro como de una novela. Es el libro del año, estamos aquí para celebrarlo. ¿Y por qué lo defines como una novela y no como una memoria o como... Como se dice ahora, de no ficción, ¿no? Emmanuel Carrère, que es un escritor francés que me gusta mucho y que acaba de publicar un libro que se llama Kolkhoz, que no es su libro que más me guste. Kolkhoz, que es mucho menos novela que el mío, está definido como novela. ¿Pero por qué nos van a mandar los franceses? No, ya. De No, ninguna quiero decir manera. que es la novela hoy en día. Yo creo que ahora mismo hay una invasión de la realidad en la ficción, en el sentido que cada vez más hay libros de ficción. La gente suele equiparar ficción a invención, como si solamente fuese ficción aquello que se construye sobre material inventado, ¿no? Yo creo que la llave de la ficción es la imaginación y por lo tanto da igual que recrees acontecimientos sucedidos que acontecimientos no sucedidos o inventados. El esfuerzo es el mismo. O sea, ¿Para ti qué convierte los ilusionistas en novela? Tienes que representar una realidad y representarla es igual de difícil si es una realidad real que si es una realidad irreal. Lo que hace a los ilusionistas una novela, a mi modo de ver, es el punto de vista. Es decir, un biógrafo o un autobiógrafo se coloca, digamos, escribe su libro desde un presente exterior al propio libro y además inmóvil, ¿no? Llegado el momento, en el caso del autobiógrafo, en el que decide hacer una autobiografía, se sitúa ahí y entonces echa la mirada atrás y juzga su vida desde ese presente inmóvil, que es el presente de la escritura. Puede más o menos describir sus dudas adolescentes, su evolución, pero es ese presente de la escritura el que prima. En el del biógrafo también, aunque estés biografiando a un personaje ajeno, ¿no? En una historia como Los ilusionistas se cumple, digamos, el tópico que siempre se dice del Quijote, ¿no? Una historia, un cuento, es alguien que sale al camino, en el camino pasan cosas y al final del camino acaba siendo distinto de cómo era al comienzo del camino, ¿no? No hay un presente del narrador ajeno, inmóvil, en Los ilusionistas. Es un presente móvil porque es esa persona que sale al camino. En realidad, el personaje de Los ilusionistas fundamental soy yo, que soy quien sale al camino y en el camino pasan cosas, algunas en tiempo presente y otras en tiempo rememorado, y al final acabo siendo de alguna manera distinto de cómo era al comienzo del camino. Creo que eso es lo que distingue a una novela o a un relato de una simple biografía, de una simple autobiografía, que es ese ser cambiante que está en el camino y que no está fuera, juzgándolo desde... Celebremos ese cambio. Celebremos ese cambio y ese viaje, sobre todo, y el viaje que nos has proporcionado a nosotros y a todos los lectores. Pero es verdad que en el fondo, ficción y realidad, porque con el morbo habitual, porque esto del morbo no es nuevo, con el morbo habitual que gusta mucho a las gentes, hay un momento cuando es juzgado Flaubert que le preguntan, porque a ver si había... ¿Quién es Madame Bovary? ¿No? Y la respuesta es evidente, ya saben ustedes. Madame Bovary soy yo. Te robó agua. No, por favor. Sí. Madame Bovary soy yo. Es decir, todo sale de la cabeza del escritor. Y además, cuando tú escribes, eres otro. Es decir, lo cuenta muy bien Borges. Hay un Borges que nace en Buenos Aires en 1899, muere en Ginebra en 1986, y hay un Borges que escribe.
Y dice él, el tiempo irremediablemente es real, yo irremediablemente soy Borges. Quiere decir que uno se va a acabar y otro no se va a acabar. Y otro crea parte de una irrealidad. Toda escritura es una irrealidad. Fernando, nos han hecho una seña, entonces Qué pena, lo que se va a porque estábamos acabar tan es contentos. este coloquio, pero vamos a seguir comentando arriba y no, yo te cedo para que Pues sí. lo primero y principal es darte la enhorabuena una vez más. Gracias. También te tengo que decir, no creo que desvele nada secreto, aunque vete a saber tal y como estamos todos, pero que fue absolutamente unánime el premio. Esto no es habitual, por eso lo señalo, que el premio empezó en 2011 y que te unes a una nómina, que solamente voy a citar el primer premiado, que es uno de los grandes novelistas españoles. El otro día el Ayuntamiento le hizo un homenaje, que es Manuel Longares, y sigue esa Ganando línea. premios. Y que verdaderamente el incorporar al premio Francisco Umbral a Marcos Giral Torrente, para nosotros como jurado ha sido un honor, y para la Fundación también, porque un premio se prestigia con los premiados, y por lo tanto, muy enhorabuena, de verdad. Gracias. No, es algo que me agrada que recuerdes, porque me he olvidado cuando he hablado al principio, recordar a mis antecesores. Quiero decir que estoy bastante orgulloso de formar parte de una nómina en la que están todos ellos. Quiero decir que es un premio que no tiene tentaciones comerciales o frivolonas, sino que se nota que todos los autores son literarios, de verdad. Que con es muy agradable como ganador, ¿no? De pronto, no lo dudes, porque poder estar contento de tus antecesores. No, y sobre todo porque frente al cachondeo de los premios actuales, este es un premio que se da no a un libro inédito, sino a un libro que ya ha sido contrastado por lectores, críticos y público en general. Por lo tanto, adiós. Te traías las cartas. Te traías las cartas de Joyce. La conversación y el coloquio se ha acabado justo en el momento más interesante y es una pena que lo haya hecho, que haya acabado, ¿no? Era muy divertido escucharlos y un placer, sobre todo ahora en tiempos en los que hay demasiada cháchara y casi todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Bueno, para cerrar el acto tenemos dos intervenciones, hay dos intervenciones institucionales. La primera que intervendrá será doña Lola Moreno, alcaldesa de Majadahonda. Un aplauso. Querido consejero de Cultura, Turismo y Deporte, querido Mariano de Paco, tenientes de alcalde y concejales del Ayuntamiento de Majadahonda, demás autoridades, querida España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, Marcos Giral Torrente, escritor del mejor libro del año de la 15ª edición del Premio Francisco Umbral, Manuel Llorente, presidente del jurado de dicho premio, doña Leire Iglesias, subdirectora de Opinión del Mundo, y también quisiera saludar a Juan Diego Madueño, periodista del Mundo, encargado de conducir tan extraordinariamente este acto. Señoras, señores, muy buenas tardes a todos. Es un placer regresar un año más a esta Real Casa de Correos, que nos vuelve a abrir sus puertas para celebrar este acto de entrega del Premio Francisco Umbral al mejor libro del año. Y quisiera comenzar con los agradecimientos. Gracias a la Comunidad de Madrid y muy especialmente a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por su generosidad con nosotros y por su apoyo a la cultura. Y mi agradecimiento también a la Fundación Francisco Umbral, por la labor constante y destacada que lleva a cabo desde el año 2009, hace ya 17 años, para promocionar la cultura y el periodismo en el mundo de habla hispana y recordar cada día el legado de un escritor excepcional. En su empeño, la Fundación Francisco Umbral cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Majadahonda, que, como todos ustedes conocen, es patrono principal del premio que hoy nos reúne aquí.
Sepan que nuestro ayuntamiento también colabora con la Fundación en diversas actividades como talleres, presentaciones, exposiciones, y sirva de ejemplo que en la última Feria del Libro de Majadahonda celebramos junto a la Fundación el 50 aniversario de la publicación de Mortal y Rosa, proyectando un cortometraje de Sonia Tercero, y tuvimos un coloquio sobre esta obra que emociona a todo aquel que la lee. Como también emociona Los Ilusionistas, la obra distinguida con el premio al Libro del Año 2025. Quiero expresar en nombre y en nombre de todo el Ayuntamiento de Majadahonda y de su corporación mi más sincera felicitación a su autor, Marcos Giral Torrente, por compartir con todos nosotros, con todos los lectores, una historia tan íntima y personal. Una historia familiar que nos invita a preguntarnos sobre nuestra infancia, los afectos y las herencias que a todos nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Como se ha expuesto aquí, y también ha señalado el jurado del premio, Los Ilusionistas es una narración magistral sobre un tiempo y una familia. Y las críticas se refieren a la obra del señor Giral como un libro soberbio de memoria personal o como una meditación honda y contenida sobre la herencia emocional. La historia vital que cuenta Los Ilusionistas está de alguna manera vinculada con don Francisco Umbral, un escritor que también profundizó en su intimidad y que, como ha contado en alguna ocasión España, conoció personalmente a Gonzalo Torrente Ballester, abuelo de nuestro premiado y una de las personas retratadas en esta obra, Los Ilusionistas. En cierto modo, como digo, estos dos grandes nombres de nuestra literatura que coincidieron en el pasado se vuelven a encontrar en el presente gracias a este libro y a este premio. No digan que no es una coincidencia maravillosa. Como maravillosa es la lectura, una de las experiencias más humanas que existen. Por todo ello, para el Ayuntamiento de Majadahonda es esencial promover el hábito de la lectura y especialmente entre nuestros más pequeños majariegos. Así lo hacemos y los resultados no pueden ser mejores. Casi 3.000 niños participaron en un programa que tenemos en colaboración con los colegios de la ciudad, cuyo objetivo es precisamente enseñar a nuestros pequeños majariegos a amar los libros. Majadahonda es una ciudad moderna y referente en muchos ámbitos dentro de la Comunidad de Madrid y de España. Una ciudad que lee y mucho, y quizá ese sea uno de los muchos secretos para haberse convertido en la ciudad de más de 50.000 habitantes más longeva de España. Estoy segura que don Francisco Umbral, como ilustre vecino, ávido lector, genio literario y periodístico y cronista único, estaría orgulloso de la evolución de su ciudad y de su biblioteca, que lleva su nombre, volcadas como están en la literatura y en mantener vivo su magnífico legado. Y finalizo ya. Desde el Ayuntamiento de Majadahonda seguiremos impulsando el amor a los libros y a la literatura. Y también seguiremos trabajando junto a la Fundación Francisco Umbral para continuar avanzando en el camino que hoy nos ha reunido hasta aquí. Muchas gracias. Y por último, cerrará el acto Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que me hubiera gustado que este momento llegase un poco más tarde porque estaba realmente disfrutando con el diálogo y con esa profundidad en las ideas y en la exposición de las mismas, que la verdad es que es un auténtico placer para los sentidos y yo lo estaba sintiendo, como estoy convencido que todos ustedes también. Queridísima España Suárez, presidencia de la Fundación Francisco Umbral, es un gusto verte. Te he dicho, nos vemos y ya ha pasado un año, pero es que cada día estamos mejor. O sea que yo creo que eso está muy bien, da mucho gusto verte, tenerte entre nosotros y poder disfrutar de este momento tan importante para todos, porque lo es. Querida alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, lo mismo digo, la verdad es que es un gusto, aunque sea de cuando en cuando, poder coincidir contigo y poder agradecerte la labor que haces en ese magnífico lugar de la Comunidad de Madrid. Don Marcos Giral Torrente, encantado de conocerte personalmente y enhorabuena, de verdad.
Autoridades, querido Manuel Llorente, querido amigo de tanto tiempo y que tantas cosas hemos pasado, o algunas cosas hemos pasado juntas, en referencia también al periódico El Mundo y a Francisco Umbral. Alguna a lo mejor la comento si me da tiempo. Miembros del jurado, miembros de la prensa y queridos amigos todos, pues muy buenas tardes, reitero la enhorabuena a todos los intervinientes que me han precedido magistralmente. Es un honor volver a acogerles a todos ustedes en esta Real Casa de Correos, un símbolo de la ilustración y del pensamiento ilustrado, sede de la Comunidad de Madrid y la Casa de Todos, para recoger o para ver cómo recogen este premio que celebra lo más valioso que tiene una sociedad, su palabra, y en este caso su palabra escrita. Este año el premio Francisco Umbral, como ya hemos visto, ha distinguido a Marcos Giralt Torrente por su novela Los ilusionistas, publicada en Anagrama. Qué gran labor están haciendo las editoriales con respecto al libro y con respecto a la lectura. En Los ilusionistas, Giralt, como también ya se ha dicho, reconstruye ese tejido invisible que sostiene a toda la familia, sus relatos, sus versiones fragmentadas, sus afectos y, por supuesto, y también se ha dicho en este escenario, sus contradicciones. La inevitable subjetividad se convierte en el corazón de un libro que te atrapa y del que, como de tu propio pasado, tampoco puedes escapar, porque no podemos escapar, como bien decía Marcos, de nosotros mismos, y todo lo que nos pasa finalmente está tamizado por lo que somos. En los últimos años asistimos a un auge de la narrativa. Tenía en las palabras la ficción narrativa, pero al escuchar a Marcos ahí lo he cambiado por la narrativa contemporánea centrada en el entorno familiar. En un mundo acelerado y a menudo fragmentado, la literatura vuelve la mirada hacia el núcleo más íntimo, hacia nosotros mismos, decía antes, hacia la memoria como escenario principal de nuestra identidad. Entre el recuerdo y el deseo se abre un espacio complejo y extremadamente frágil, el de la ilusión, un lugar donde la realidad y la esperanza tienen necesariamente que convivir. La ilusión es magia, pero también es artificio, es nuestro relato interior, la construcción con la que damos forma a lo vivido y sostenemos nuestras esperanzas. Prueba de su atractivo literario, pudimos disfrutar también de esta tensión entre la realidad y el deseo en los teatros del Canal hace muy poco, la temporada pasada, donde se representó La gran ilusión, basada en la obra de Eduardo de Filippo. Los autores se han referido a esta ilusión durante todo el desarrollo de los tiempos. En ella, la protagonista decide no abrir la caja que podría desvelar la verdad de su destino, prefiriendo quedarse para siempre con la duda y la expectativa, es decir, con la ilusión. Una decisión aparentemente frágil que encierra el enorme misterio de la humanidad entre lo certero y la esperanza, que no siempre nos permite seguir adelante. Resistencia, fragilidad, reflexión y poesía que también se ha citado aquí en los teatros del Canal, tuvimos la ocasión de disfrutar con la lectura, magnífica lectura de Mortal y Rosa, que 50 años después nos devolvió al Francisco Umbral más íntimo gracias al trabajo de la Fundación que hace posible también este galardón. Y les haré una confesión, hace ya muchísimos años yo tuve la suerte de dirigir Mortal y Rosa, de traerla al escenario con dos grandísimos de la escena, con Juan Diego y con Juan Echanove, y la verdad es que no dejo de recordarlo. Con Los ilusionistas, los lectores emprendemos un viaje hacia nuestra memoria y hacia esa compleja arquitectura familiar que nos construye. No es casualidad que hoy distingamos a un escritor cuya literatura se ha convertido en una vía para interpretar y comprender la realidad. Lo decía la alcaldesa, Madrid es tierra de escritores, de editores y sobre todo de lectores. Somos la región más lectora de España, con un 77% de nuestra población que lee con regularidad, cifra que alcanza el 85%, también lo comentaba la alcaldesa, y esto es para felicitarse, entre los jóvenes. En la Comunidad de Madrid, por tanto, vamos a seguir defendiendo la libertad creativa y el rigor literario que hacen posible que obras como esta se escriban, se publiquen y dialoguen
con los lectores, ese receptor último que finalmente realiza el gran veredicto sobre la narración literaria. Marcos Giral Torrente, enhorabuena por esta novela tan valiente y necesaria que nos ayuda a comprender nuestro mundo más íntimo y más complejo, incluso en los momentos donde no es tan fácil comprenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras palabras. Ya está todo dicho. Así que nada, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Es un placer estar aquí hoy con vosotros en esta edición del Premio Francisco Umbral. Y ahora a los corrillos y al cóctel. Así que nada, enhorabuena a Marcos y muchísimas gracias.